Buen día, nos encontramos con ustedes ahora en esta ocasión para platicar sobre la política de masas del cardenismo. Soy la doctora Cecilia Landa, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pensamos que era importante dar a conocer a ustedes la coyuntura del gobierno cardenista que tuvo lugar en México entre 1934 y 1940, precisamente por lo que representa Lázaro Cárdenas en la política mexicana de la posrevolución. La política de masas consistió en llevar a la práctica aquel pacto social que se estableció en la Constitución de 1917 mediante los artículos 27 y 123, en donde el Estado mexicano se comprometió a hacer suyas, a hacer propias las demandas de campesinos y obreros que habían sido desplazados de la escena política tradicionalmente y que participaron en la revolución. Cárdenas fue el que llevó a su máxima expresión la práctica de estas demandas. Por un lado, la política agraria que realizó tuvo como finalidad dotar de tierras a los campesinos, por un lado restituir a los que habían sido despojados y por otro lado dotar a los que no la tenían. Su objetivo principal era realizar un proyecto de carácter integral en donde, además de dotarlos de un pedazo de tierra para que pudieran tener un mecanismo de sobrevivencia, hacer una serie de instituciones ligadas a este reparto con la finalidad de fortalecer la productividad. Estaban contempladas también la entrega de todo el material necesario, implementos, instrumentos, así como también el establecimiento de escuelas de carácter técnico para que la formación integral de los campesinos les permitieran producir a mayor y mejor escala y ellos tuvieran una posibilidad de obtener recursos adicionales para poder participar en el mercado interno que se pretendía conformar y fortalecer. En unos casos se conformaron ejidos de carácter individual y en otros casos se conformaron ejidos colectivos mediante expropiaciones de grandes extensiones de tierra que anteriormente se encontraban en manos de particulares, sobre todo compañías extranjeras. En estos casos conformó cooperativas de producción y consumo que pretendían que todos los ejidatarios pudieran trabajar en forma común y el producto de su trabajo fuera comercializado igualmente de una manera comunitaria y repartido entre todos ellos. Estos ejidos fueron de gran simbolismo para el cardenismo, sobre todo, como comentaba yo hace un momento, porque estaban fincados en la expropiación a propietarios extranjeros. Por otro lado, la política obrera, que tuvo como objetivo fundamental poner en práctica el artículo 123, les dio a los obreros la posibilidad de conformar grandes corporaciones, organizaciones sindicales, para que mediante esas organizaciones se pudieran canalizar sus demandas. El derecho de huelga y además del derecho de huelga, la reglamentación del artículo 123 que tuvo lugar en 1931 hizo posible el establecimiento de las juntas de conciliación y arbitraje, el establecimiento de manera paulatina de todos los servicios sociales que darían beneficios a esos obreros. En este periodo, la corporativización de estos sectores populares, campesinos y obreros fue fundamental para poder llevar a la práctica ese proyecto cardenista de nación, también denominado política de masas. ¿En qué consistió esta política de corporativización? Pues precisamente en organizar bajo grandes corporaciones surgidas de la cúspide hacia la base a estos sectores. Por un lado, se dio el proceso de organización de los campesinos, que conformaron después de un periodo en donde se fueron afiliando las diferentes ligas de comunidades agrarias que habían surgido en México desde principios de la década de los 20, en una gran organización que desembocó en la Confederación Nacional Campesina, que se estableció
en el año de 1938. En forma paralela se dio la organización de los sectores obreros. Estos también habían tenido un proceso paulatino de organización que había surgido un poco anterior a la conformación de las ligas de comunidades agrarias campesinas, desde 1918, con la organización de la primera gran confederación obrera, que fue la CROM, comandada por Luis Napoleón Morones. Si recordamos, Luis Napoleón Morones fue una pieza fundamental en este proceso organizativo, porque él formó parte de aquel famoso Grupo Acción que estaba integrado en la Casa del Obrero Mundial y que en 1915 firmó el Pacto de la Casa del Obrero Mundial, en la que por medio del cual él se comprometió a colaborar con el Grupo Carrancista. Luis Napoleón Morones, después de haber firmado este pacto de la Casa del Obrero Mundial, empezó a adquirir un papel preponderante en la organización de los campesinos. Así, como bien sabemos, fue protagonista en la política obrera entre 1920 y 1930. Después de la muerte de Álvaro Obregón, Luis Napoleón Morones cayó en desgracia, porque en gran medida a él se le atribuyó el asesinato, haber participado en el asesinato de Álvaro Obregón, presidente electo de la República Mexicana. Plutarco Elías Calles, que era muy amigo de Morones, tuvo que deslindarse públicamente de su relación con él y cayó en desgracia. Entonces se dio lo que se conoce como el desmoronamiento de Morones y la huida de todos los sindicatos de la CROM. Vicente Lombardo Toledano, un líder obrero que por esos años empezaba a despuntar, tuvo la oportunidad de formar otra organización que se conoce como la CROM Depurada, en donde captó a todos aquellos sindicatos de industria y sindicatos obreros, sobre todo localizados en la Ciudad de México, que habían huido de la antigua CROM beneficiada. Lombardo Toledano, quien comulgaba con las ideas socialistas de izquierda de Lázaro Cárdenas, jugó un papel muy importante en esta política de masas, porque él estuvo dispuesto a colaborar con el régimen cardenista, porque este régimen le ofrecía en gran medida el cumplimiento de sus demandas con un tinte socialista. Vicente Lombardo Toledano, después de la CROM depurada, conformó la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, que fue el que le dio un amplio apoyo saliendo a las calles a las políticas cardenistas, para legitimarlas en contra de la oposición que se había ido generando de manera paulatina por esta política de masas, porque esto implicó movilizaciones, huelgas, marchas en las calles, exigencias a los empresarios privados de aumentos salariales, de mejores condiciones de vida, de la firma de contratos colectivos de trabajo, y esto provocó que la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, se sintiera muy afectada por estas políticas. Por tanto, también hubo un proceso de organización de todos estos empresarios. Pero bueno, Vicente Lombardo Toledano, aprovechando el apoyo que Cárdenas dio a la política obrera, conformó más tarde la CTM, Confederación de Trabajadores de México, que se integró junto con la CNC al partido institucionalizador, al partido de Estado, que justo en el periodo de Cárdenas se transformó de PNR, fundado en 1929, a PRM en 1938. Esta organización partidista, única, de carácter corporativo, surgió con una enorme fuerza. Se conformó, como decíamos, por un sector obrero, un sector campesino, un sector popular y un sector militar. El sector militar todavía formó parte del partido, dado que todavía el proceso de institucionalización de ese sector, si bien se había concluido, todavía tenía injerencia en la política. El Partido de la Revolución Mexicana, o PRM, en su declaratoria de principios, promovió un discurso completamente de izquierda, estableció que su lucha era por una democracia de los trabajadores. Este discurso socialista, también la transformación que se llevó a cabo del artículo 3 constitucional
estableciendo la educación socialista, todas aquellas políticas en donde se afectaron los intereses de los grandes propietarios privados por un lado y por otro lado parte de los intereses de los empresarios, o que al menos ellos sintieron que se estaban afectando sus intereses porque se instaló un nuevo impuesto que se conoció como el impuesto al superprovecho, en donde se gravaban las ganancias de las ganancias excesivas de la iniciativa privada. Como decíamos, provocó un enorme descontento. Si tomamos en consideración también la coyuntura que se estaba dando a nivel internacional, estaba prácticamente por estallar la Segunda Guerra Mundial, los dos bloques de países se estaban ya alineando a favor de los aliados, teniendo como eje central a Estados Unidos por un lado y por el otro lado el eje Berlín-Roma-Tokio, teniendo como punto fundamental o país fundamental a Alemania. Entonces, todos los intereses que representaban ambos países, que en gran medida también se reflejaban en la economía y la sociedad mexicana, se fueron perfilando para unirse a favor o en contra de uno u otro bloque y presionar en contra de todas estas políticas cardenistas. Cabe mencionar que las políticas cardenistas, la política de masas, característica de este régimen, no estuvo peleada con la iniciativa privada. Si bien se limitaron las ganancias de los industriales, de todos modos hubo también una política muy clara para impulsar la industrialización. Teniendo como eje el nacionalismo y la defensa de la soberanía, se tomaron determinadas medidas para que surgieran industriales mexicanos y sí, efectivamente, se disminuyera la injerencia de los industriales extranjeros. No obstante, hubo, como decía, una política clara para el impulso de la industrialización, como por ejemplo la promoción de las industrias nuevas y necesarias, el fortalecimiento de varias y diferentes instituciones bancarias, como Nacional Financiera, por ejemplo, que tenía por objeto la financiación de las nuevas industrias. La política cardenista no pretendía excluir de ninguna manera a la iniciativa privada. Por el contrario, estaba considerando la participación de los diferentes segmentos o sectores de la sociedad, tanto obreros, campesinos, como comerciantes, iniciativa privada, nacionales, extranjeros, en términos generales a toda la sociedad. El proyecto, visto desde esa perspectiva, era un proyecto verdaderamente factible y hubiera sido de enorme utilidad para México de haberse llevado a la práctica como se había pensado, porque desafortunadamente, como se sabe, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una gran cantidad de las instituciones que se crearon para poder llevar a la práctica el proyecto de inclusión de los sectores obreros y campesinos se viciaron por la corrupción. Así, por ejemplo, las instituciones campesinas que se crearon, como el Banco de Crédito Ejidal, todas aquellas comisiones agrarias ejidales que tenían por objeto revisar todos los asuntos que tenían que ver con la dotación y restitución de tierras, estuvieron ocupadas por funcionarios mexicanos, muchos de ellos con enormes intereses que fueron creando alrededor de alianzas de compadres, redes clientelares que dieron al traste con esta política de distribución de la riqueza. Y por tanto, el proyecto cardenista no logró los objetivos planteados. Sin embargo, es importante señalar que la política cardenista fue la que creó un sistema corporativo de control social y político sobre estos sectores de enorme importancia, que después sería de gran utilidad para poder impulsar el proyecto de la iniciativa privada y darle prioridad a los empresarios privados y poder promover la industrialización acelerada de México.